El tema de hoy será la derivada de la función y cómo vamos a interpretar lo que esta nueva herramienta matemática nos proporciona de información. Bueno, ya habíamos estado hablando de que la derivada de la función en un punto de abscisa, por ejemplo, x igual a, lo que hace es medir la pendiente de la recta tangente a la curva trazada por dicho punto. Lo vamos a representar o anotar como f' de A, y acá lo que tenemos es un pequeño bosquejo o croquis de lo que sería. Bueno, acá están observando una función, en este caso una función aparentemente cuadrática, porque la representación gráfica es una parábola. Estamos tomando el punto P de abscisa A, y lo que aparece trazado aquí es la recta tangente a la curva por ese punto P. La pendiente de esta recta tangente va a venir dada por la derivada de la función en el punto de abscisa A. Y lo que va a medir digamos así, la derivada de la función en un punto es la rapidez con la que está cambiando lo que nosotros tengamos en el eje de la sí, o sea, lo que sería la variable dependiente, frente a un pequeño cambio que realicemos en la variable independiente. ¿Tá? La rapidez de un cambio. Eso es lo que mide la derivada de la función en un punto. ¿Estamos? Bueno, ustedes recordarán que la pendiente, a su vez, de una recta está vinculada con el ángulo de inclinación que esa recta abre con respecto a la horizontal. En este mismo croquis que estábamos mencionando en el ítem anterior, esta era la recta tangente. El ángulo de inclinación de esa recta siempre lo medimos en sentido positivo, que es el antihorario, desde lo que sería, por ejemplo, el eje de las X, entonces sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que tocamos, como bien decíamos, la recta. Ese ángulo lo estoy representando, por ejemplo, por alfa. Se utiliza habitualmente una letra griega, alfa, beta, gamma, tita. Y como ustedes saben, la medida de ese ángulo de inclinación se vincula al valor de la pendiente de la recta a través de una fórmula matemática. La pendiente de la recta, que generalmente se representa por la letra M minúscula, y que viene dado entonces, entre otras cosas, por la derivada de la función en el punto de abscisa A, se vincula con el ángulo de inclinación a través de la fórmula matemática que establece que la pendiente de una recta es la tangente de ese ángulo de inclinación. Por lo tanto, si uno determina el valor de la pendiente de la recta tangente, a través, por ejemplo, del cálculo de la derivada de la función en el punto, también puede tener información sobre la medida de ese ángulo de inclinación. Si vos conoces el M, en la calculadora pondrías shift tangente de ese valor de M y tendrías información sobre el valor del ángulo alfa. Bien, más para recordar. ¿Para qué quiero determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto? ¿Qué información te aporta, en definitiva, el valor de esa pendiente? Bien, si la pendiente es positiva, si la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto es positiva, decimos que la función viene creciendo en ese punto. Si por el contrario la pendiente de la recta tangente a la curva nos da negativa, decimos que la función viene decreciendo en ese punto. Fíjense, acá tenemos un punto de la curva por el que la recta tangente a la curva abre con la horizontal un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados. Si determinamos la derivada de la función por este punto, que como ustedes saben sería el límite de la tasa de variación media, que era lo que se conocía como tasa de variación instantánea,
acá te daría una pendiente positiva, una M positiva. Si lo vinculo con mi gráfica, recordando que las gráficas se leen o barren de izquierda a derecha, moviéndote de izquierda a derecha, tu función viene creciendo al pasar por ese punto. Aquí al lado tenemos, por el contrario, un punto del gráfico por el que si trazo la recta tangente a la curva, esta abre con la horizontal, para eso sube en el eje de las X hasta donde está el punto. El ángulo de inclinación va desde lo que sería el eje de las X, sentido contrario a las agujas del reloj, hasta tocar la recta. Acá el ángulo de inclinación está entre 90 y 180 grados. Aquí la pendiente te va a dar negativa, o sea, la tasa de variación instantánea en ese punto de abscisa A, que no es más que el límite de la tasa de variación media cuando el B tendía a, en ese caso nos va a dar negativa. Y si observan el dibujo, desplazándome de izquierda a derecha, en el sentido de la lectura, la función viene decreciendo por ese punto. Por consiguiente, podemos decir que el signo de la derivada de la función en un punto se vincula a su vez con el comportamiento de la función en ese punto en cuanto a si la función viene creciendo o decreciendo al pasar por el mismo. Más para tener en cuenta. Si la pendiente es nula, la función no crece ni decrece. Como veremos más adelante, en los puntos del gráfico donde la recta tangente a la curva es horizontal, paralela al eje de las X, es que ustedes van a tener lo que nosotros vamos a llamar un extremo relativo, ¿tá? Es decir, un mínimo relativo, valle redondeado de montaña o cima redondeada de montaña donde hay un máximo relativo. En algún momento nosotros habíamos planteado la diferencia entre lo que son extremos relativos y extremos absolutos de la función. En un extremo relativo vamos a pedir que tengas un valle redondeado de montaña o una cima redondeada de montaña. ¿Por qué hago hincapié en el hecho de que tienen que ser valles o cimas redondeados? Porque por esos puntos debemos de poder trazar la recta tangente a la curva y esta quedar horizontal, paralela al eje de las X. Si nosotros tuviéramos un punto puntiagudo, digamos así, por un punto puntiagudo, ya sea así o así, no puedo trazar recta tangente a la curva. O sea, en un punto puntiagudo no hay derivada de la función en el punto. Por eso hacemos hincapié de la necesidad de que sean redondeadas esas cimas o esos valles de montaña. Bueno, la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto, ¿hay que calcularla a ojo? O sea, gráficamente, no. Debemos de poder buscar una fórmula matemática que me permita acceder al valor de esa pendiente sin hacer ninguna aproximación. Y bueno, así se iban a encontrar con que la derivada de la función en un punto podía calcularse a través de un límite. Según cómo se designaran los intervalos en el eje de abscisas, acuérdense que podían llegar a haber fórmulas equivalentes, habíamos visto en particular 3, acá hay 2, ¿tá? La derivada de la función en un punto podría ser el límite cuando x tiende a a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Acá el intervalo sobre el eje de abscisas es x, a. En este otro casito, o en esta otra notación, el intervalo se está llamando a más h, y la fórmula esta sería el equivalente a la anterior para calcular la derivada en un punto. La otra era cuando el intervalo de trabajo se designaba por AB, y entonces la derivada de la función en un punto era el límite de f de b menos f de a sobre b menos a,
cuando B tiende a A. Ya dijimos que ustedes pueden hoy o mañana utilizar cualquiera de las tres fórmulas, ¿tá? Simplemente es un problema de nomenclatura. El resultado final nos va a tener que dar igual siempre el mismo si trabajamos bien. Bueno, ahora surge otro concepto importante y es el de la función derivada, que terminaremos representando por un f' de x. A ver, pongámonos en situación. Supónganse que hoy o mañana ustedes tienen una función y quieren determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por varios puntos de esa curva. Bueno, como hemos visto, podemos aplicar cualquiera de estas dos formulitas o la tercera de la que hablábamos en cada uno de esos puntos y hallar la pendiente de la recta tangente a la curva en cada uno de ellos. Si, por ejemplo, yo tengo una función y quiero la derivada de la función en el punto de abscisa -1, aplicaría esta fórmula, este límite, y hallaría lo que te estoy pidiendo. Pero si después voy y te digo, no, también lo quiero en el punto de abscisa 2, en el punto de abscisa 80, en el punto de abscisa -4. Tú tendrías que hacer en cada uno de esos puntos un límite. Ahora, ¿qué pasa si yo hallo lo que se llama la función derivada? Bueno, la función derivada es encontrar una fórmula genérica que te permita calcular la pendiente de la recta tangente a una curva por un punto cualquiera de la misma. Vas a ver que para hallar la función derivada tendrías que calcular un límite. Ese límite te conduciría no a un valor numérico, sino a una expresión que va a depender de la variable independiente generalmente, y luego en esa expresión que va a depender de x, podés ir directamente a sustituir por las abscisas de los puntos por los cuales querés la pendiente de la recta tangente, y te ahorraste de calcular una serie de límites. Calculaste uno solo y luego aplicaste la fórmula genérica a la que él te condujo en los distintos puntos. Ya vamos a ver entonces cuáles son las ventajas de trabajar con la función derivada. La fórmula para calcular la función derivada es similar a la que hemos visto para calcular la derivada de la función en un punto y toma este formato. Bien, vayamos a un primer ejercicio de aplicación. Dada la función 3x2 más 7x menos 8, hallar la derivada de la función en el punto de abscisa 1 aplicando la definición. Bueno, fíjense en que esta función con la que voy a trabajar es una función cuadrática. Si ustedes quieren, pueden hacer la representación gráfica de esta función. Es una parábola. A la parábola le determinábamos las raíces, las coordenadas del vértice y luego una tabla de valores para bosquejarla. Pueden ir a buscar el punto que tiene abscisa 1 y bueno, trazar a ojo la recta tangente a la curva por ese punto, y la pendiente de esa curva es lo que me estarían pidiendo determinar. Yo voy en primer lugar a proceder analíticamente, a través de un proceso matemático que no esté, digamos, hermanado con posibles errores debido a el ojo del observador que dibuja. Bueno, como bien decíamos, habían tres fórmulas para calcular la derivada de la función en el punto. Yo voy a elegir una, elegí esta que está acá, f' de a, es el límite de f de x menos f de a sobre x menos a cuando x tiende a a. En mi caso, la función, el f de x, es este, así que voy a aplicar esta fórmula recuadrada a mi caso particular. Yo quería la derivada en el punto de abscisa 1, o sea que la a de esta fórmula es 1. Y me quedaría límite de mi f de x menos f de 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Bien, el f de x lo reemplazaría por la expresión que me dieron. Necesitaría acá el valor del f de 1,
Bueno, f de 1 no sería más que ir a la fórmula general, a cambiar la x por 1, sustituirlo y operar. Así que cuando voy a reemplazar, mi f de x menos f de 1 sobre x menos 1, cuando x tiende a 1, quito los paréntesis auxiliares, agrupo términos semejantes y este es el límite que tengo que calcular. Como ustedes recordarán, el primer paso para el cálculo de un límite es reemplazar x por el valor de la tendencia. O sea, voy a sustituir la x por algo que es casi 1. ¿Está? Casi 1. Me aproximo al 1 tanto como quiero, pero no llego a tomar nunca exactamente el valor 1. ¿Está? Entonces, acá arriba voy a tender a 0. Es 3 por 1, 3, más 7, 10. Casi 10 menos 10 es casi 0. Y abajo sería casi 0 también. 0 sobre 0, generado por cociente de polinomios, es una indeterminación que voy a levantar por la regla 1, o sea, el método de Descartes. ¿Qué decía Descartes? Que yo para levantar esta indeterminación iba a tener que factoriar lo más que pudiera numerador y denominador del ejercicio. Empecé tomando el numerador, ¿tá? Lo quiero factoriar, ¿tá? Escribir como un producto de factores, voy a aplicar el teorema de la descomposición factorial y como ustedes recordarán, necesitan determinar las raíces. ¿Cuántas raíces va a tener esta expresión? Tantas como grado tenga. Es una expresión polinómica de segundo grado y por ende tiene dos raíces. Las podemos determinar por báscara, ¿sí? Con un A que vale 3, un B 7, un C menos 10. Operé, me dio menos 10 tercios, 1, y el teorema de descomposición factorial establece que si todas las raíces son reales, vas a arrancar por el coeficiente principal, que es el numerito que aparece multiplicando al término de mayor grado, multiplicado por un primer paréntesis de la forma x menos 10 tercios, por eso queda x más 10 tercios, y el otro es x menos 1. El denominador no podría escribirlo de otra manera, ¿tá? Y entonces iría a la expresión de partida, cambiaría el numerador por su fórmula factoriada y aparecería una simplificación posible para hacer un x menos 1 que multiplica todo lo que está arriba con un x menos 1 que multiplica abajo. En la expresión que queda, vuelvo a cambiar la x por 1, acá es 1 más 10 tercios, el 1 serían 3 tercios, más 10 tercios son 13 tercios, por 3 te daría 13. Y entonces, la derivada de la función en el punto de abscisa 1 me dio 13. Pero ¿cómo interpreto el resultado? Porque en realidad es útil la información que ustedes pueden extraer del valor de esta derivada. Bueno, esto me está diciendo que si yo fuera al dibujo de la función, y entonces, como decíamos hoy, era una función cuadrática, ¿tá? Con un A, un B y un C que eran estos. Para bosquejarla podría determinarle sus raíces, podría determinar luego el signo, las coordenadas del vértice, todo como ustedes saben, y tener el bosquejo de esa función. Bueno, lo que me dice la derivada que determiné es que si yo voy al punto de abscisa 1 y trazo por él la recta tangente a la curva, la pendiente de esa recta me daría 13. ¿Tá? O sea, si voy al punto de abscisa 1 y trazo por él la recta tangente a la curva, la pendiente de esa recta tangente te daría 13. Como ustedes saben, el valor de la pendiente de la recta tangente se vincula con el ángulo de inclinación, o sea, la pendiente era la tangente del ángulo, ¿tá? Y por ende, como la pendiente era la derivada en el punto, la pendiente
La derivada de la función en 1 sería la tangente del alfa, esto te dio 13, así que vos en la calculadora pondrías shift tangente de 13 y te daría este ángulo. Shift comitas y este ángulo, más o menos 85 grados 36 minutos, que es coherente con el dibujo, un ángulo menor de 90. Pero ¿cómo interpreto un poco más esta información? Bueno, en primer lugar, esa pendiente les dio positiva. Eso significa que barrido el gráfico de izquierda a derecha, que es el sentido de nuestra lectura, al pasar por ese punto tu función viene creciendo, lo cual es coherente con lo que estoy mirando en el dibujo. Cuando paso por ahí vengo creciendo, ¿tá? O sea, esto me indica que lo que yo tenga en el eje de la Y viene creciendo con una velocidad o con una rapidez que tiene un módulo registrado por el valor 13. O sea, viene creciendo con una rapidez de 13 unidades por cada unidad que cambies lo que tengas en el eje de las X. Por ejemplo, si yo tengo en el eje de las Y distancia recorrida en función del tiempo en horas, esto me diría que cuando paso por este punto, la distancia que estoy recorriendo se incrementa en 13 unidades por cada minuto, por cada hora transcurrida, si era lo que estaba en el eje de las X en hora. ¿Tá? O sea que la variable dependiente crece con una rapidez de 13 unidades por unidad de lo que coloques en el eje de las X. ¿Tá? Recuerden, la derivada de la función en un punto mide la rapidez con la que está cambiando tu variable dependiente frente a un pequeño incremento de una unidad en la variable independiente, en lo que tengas en el eje de las X. Bueno, acá otra función. Una función en este caso que es un cuadrado de binomio y me piden hallar la derivada en el punto de abscisa menos 2, aplicando la definición. Voy a elegir una de las fórmulas, la voy a anotar. Entonces, si yo quiero la derivada en el punto de abscisa menos 2, en el lugar de la A te están diciendo que tenés un menos 2. Así que acá será límite de mi f de x menos f de menos 2 sobre x menos menos 2 cuando x tiende a menos 2. El f de x lo vamos a cambiar por la función que me dieron. El f de menos 2 será el resultado de ir a la función dada, a cambiar todas las x por menos 2 y hacer cuentas. Y entonces nos vamos a ir a la fórmula. En lugar del f de x pongo esto, en lugar del f de menos 2 lo que me dio, y abajo era x menos menos 2, x más 2. Acá tengo un cuadrado de binomio. Acuérdense que la fórmula del cuadrado de binomio era esta. Si se olvidan de esta fórmula, tener este paréntesis a la 2 es lo mismo que tener este paréntesis multiplicado por otro igual. Hacen la distributiva y llegarían a este resultado. ¿Tá? Bueno, quité los paréntesis auxiliares en el numerador y este es el numerador que queda. Vas a cambiar x por el valor de la tendencia, arriba me va a dar menos 2 al cuadrado, 4 por 4, 16, más 12 por menos 2, 24, menos 24, 16, menos 24, casi menos 8, más 8, casi 0, y abajo casi 0 también. Es típico cuando estamos hallando la derivada de la función en un punto, mediante estos límites, llegar en primera instancia a una indeterminación. Por el tipo de función que estamos barajando, serán 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios que levantaremos aplicando descartes. Van a tomar el numerador, van a intentar factoriarlo, necesitan primero hallar sus raíces, por eso lo igualé a 0 y como es de segundo grado, un báscara. Teorema de la descomposición factorial, lo que haré seré
las dos raíces fueron reales, así que coloco el coeficiente principal, un paréntesis por la primera raíz, x menos menos 2, x más 2, y el otro x menos menos 1, x más 1. Tu denominador no tenés otra forma de escribirlo, te quedará igual, porque su raíz te había dado menos 2, coeficiente principal 1, entonces es 1 por x menos menos 2, lo cual te lo deja igual. Siempre la simplificación posible hacer si trabajé bien, y en la expresión que queda, vuelvo a cambiar x por el valor de la tendencia, menos 2 más 1 menos 1 por 4 menos 4. O sea que la derivada de la función en el punto de abscisa menos 2 es menos 4. Significa que si vos trazás la recta tangente a la curva por el punto de abscisa menos 2, la pendiente de esa recta tangente es negativa. Ergo, al pasar por ese punto, barriendo la gráfica de izquierda a derecha, en el sentido de la lectura, la función viene decreciendo al pasar por allí. Y bueno, si yo hiciera el croquis de esa función cuadrática, esta que estaba acá, tiene raíz en menos 3 medios doble, ¿sí? Y bueno, y le hago el vértice, te va a coincidir con esto, una tablita de valores para generar estos puntos. La idea es que si vos ibas al punto de abscisa menos 2 y trazabas por ahí la recta tangente, esto te daba pendiente menos 4. El ángulo de apertura de esta recta con la horizontal, como la pendiente medio negativa, entre 90 y 180 grados, efectivamente el ángulo que esto abre es este, ahí está indicado, mayor de 90. Y bueno, esto me estaría diciendo, además, que, repito, como la pendiente te dio negativa, al pasar por este punto tu función viene decreciendo, lo cual, ahora que tengo el croquis, lo puedo certificar, ¿tá? Y con qué rapidez viene disminuyendo lo que tengo en el eje de la Y frente a un pequeño incremento de una unidad en la variable independiente, con una rapidez de 4 unidades por unidad de tiempo. Recuerden que la rapidez es la velocidad sin tener en cuenta el signo. La diferencia entre velocidad y rapidez es que mientras la velocidad lleva un signo, la velocidad sería de menos 4, la rapidez es el módulo de esa velocidad, o sea, sería 4. El hecho de que me haya dado la velocidad negativa me indicaba que yo iba a tener una disminución de lo que estaba en el eje de la Y frente a un pequeño incremento de lo que colocara en la variable independiente, y que la rapidez de esa disminución iba a ser a razón de 4 unidades en el eje de la Y por cada una unidad que aumentara la variable independiente.